Muy buenas, uy, que me caigo. Buenas, ¿qué tal, gente? Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, que es las distribuciones de probabilidad y la función de densidad, que aunque usted no lo crea, tiene muchas aplicaciones en el mundo real. Así que vamos a ir sin más dilación a comenzar esto. Vale. Muy bien, primero que todo tenemos que distinguir dos tipos de variables a las cuales le asignamos una probabilidad. Por ejemplo, yo que sé, una variable puede ser número de 5 que da con un dado, número de veces que Iván se tropieza con la puerta y se cae, yo qué sé, cualquier cosa. Número de veces que Rick Sánchez le dispara a la gente en la serie de Rick y Morty, yo qué sé, cualquier mierda. Pero tenemos que distinguir dos tipos, las discretas y las continuas. ¿En qué se van a diferenciar? En cómo yo asigno las probabilidades a esto. Ejemplo, vamos a tomar primero una variable discreta y vamos a hacer todo lo que podamos hacer con ella y después hacemos su análogo en la variable continua, que es la parte que tiene más chicha, créanme. Vámonos primero a la variable discreta. ¿Sí? Una variable discreta se define como aquella que está cuantizada. ¿Cómo que cuantizada? Es decir, que solamente puede moverse en valores específicos y no en todo el continuo. Ejemplo, yo qué sé, vamos a tomar un suceso, muy común de hecho, porque es malísimo el hombre, que es la cantidad de veces que, o sea, la probabilidad de que Morata caiga en fuera de juego en un partido es 0,4. Por ejemplo, le asignamos su probabilidad. O sea, vamos a asumir que el hecho de que se caiga o no se caiga depende solo del azar, y no de que es malísimo, insisto, sino que solamente depende del azar. De que si si él está haciendo una carrera, tiene 40% de probabilidad de caerse. Sin más, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Digamos que en un partido, yo qué sé, hace 5 sprints. ¿Sí? Está bien, ¿no? Hace 5 sprints y entonces tiene que terminar en fuera de juego en cuántos de ellos. Puede ser en 0, en 1, en 2, en 3, en 4 y en 5. Ahora que lo pienso, dije caerse, ¿no? No es caer, es caer en fuera de juego, eso sí, eso es otra cosa. Vale, tenemos 5 posibilidades. ¿Por qué se le llama discreta y no continua? Porque una vez colmas toda la probabilidad de 0, tienes que saltar directamente a 1. Es decir, no puede existir una probabilidad de 0,22 o de 0,23 o de 0,87, ¿sabes? Tiene que pasar de 0 a 1, de 0 a 2. Entonces, claro, cuando dibujemos la función, ¿qué es esto? Esto es los números de mi variable, x, y la probabilidad. O sea, la probabilidad de que mi variable tome un valor determinado. Vamos a llamarle A, por ejemplo. Donde A son estos valores. Y A es un valor fluctuante. O sea, A es una variable. Porque A se va a ir moviendo así. ¿No? Ahora que lo pienso. Claro, voy a cambiarme de lado mejor. Ahora que lo pienso, esa también tendría que ser A. Como le puedo llamar cualquier letra. Estas letras son mudas, ¿sabes? Aquí estas letras, con tal de no confundirte, pues pones las que te dé la gana. A, X, Z, una manzanita, yo qué sé. Lo que quieras. Entonces, vamos a imaginar que sacando nuestro arbolito, porque sabes que si sabemos cómo hacer las probabilidades, sabemos que podemos primera jugada, segunda jugada, tercera jugada, cuarta jugada, quinta jugada, ¿no? Entonces aquí puede estar en fuera de juego o no, en fuera de juego o no, y así, pim, pim, y voy explicando el árbol. ¿Bien? Entonces, si voy cada uno, que esto tiene una fórmula que lo hace más corto, pero bueno, no la voy a decir, que si tú vas recorriendo todos los posibles caminos que te llevan a 0 fuera de juego, 1 fuera de juego, 2 fuera de juego, 3 fuera de juego, 4 fuera de juego y 5 fuera de juego, si vas juntando todos los posibles caminos, caes con la probabilidad de cada uno de estos. Porque, por ejemplo, si quiero sacar la probabilidad cuando va de 0 fuera de juego, simplemente la vía tiene que ser esta. Solamente hay una vía, en la cual todas las probabilidades son la de no fuera de juego, es decir, 0,6 elevado a 5. Porque es 0,6 por 0,6 por 0,6, porque son sucesos independientes. O sea, el hecho de que haya caído en fuera de juego una vez, estamos suponiendo que no afecta que lo vaya a hacer una segunda, una tercera o una cuarta. ¿Bien? Porque no aprende la lección, porque Morata no aprende la lección, por lo que veo. Entonces, vamos aquí. Entonces, por ejemplo, me estoy inventando los números, ¿eh? Vamos a poner que la probabilidad de que caiga 0 veces en fuera de juego es 0,15. Yo qué sé. No, pero A sería 0. 0,
1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Y aquí voy a ir poniendo, por yo que sé, 0,15, 0,30, 0,5, 0,7. Va. Vamos aquí. Si yo ahora digo, venga, la probabilidad de que esto sea igual a 0. O sea, que me lo voy a llevar aquí. Y va a ser 0,15. Así que marco mi punto aquí. Y claro, me puedo ir desplazando hacia la derecha. ¿Por qué? Porque entre 0 y 1, el que vale es el 0 fuera de juego. Es decir, que la función es una constante en todo este pedazo. Porque si yo, por ejemplo, tomara el 0,75, no he llegado aún fuera de juego. Estoy solo en 0 y pico fuera de juego. Entonces, esto llega hasta 1. Pero ¿qué pasa? En 1 va a dar un salto, porque la probabilidad, bueno, salvo que la probabilidad fuese la misma, que no lo es. Entonces ponte que ahora la probabilidad de 1 va a ser 0,30. Entonces, paso análogo, ¿sí? ¿Ves? Tomo el 0,30 y ¡pum! Y me lo traigo para acá. Genial, ¿no? Ahora ponte que la probabilidad va a ser ahora 0,20. Pues vuelve a pasar algo similar. De 2 hasta 3. Y así voy rellenando esta cosa. Por ejemplo, 0,15, 0,32 o 0,45. Llevo 0,65 y me quedan 2. Vamos a ponerlo, por ejemplo, que la de 5 es solamente 0,05. Y esta es 0,30. Bien. Uy, se me ha ido. Ahora. Bien. Entonces, vamos haciendo esto con... Vea, este era un punto suelto y este es un punto gordo. Y así, con tal de que la suma de las probabilidades de 1, puedo ir asignando la probabilidad a cada uno. Entonces, viendo esto es como hacer el histograma, más o menos, como hacer las barritas aquí, e ir viendo cuál tiene más probabilidad. Aquí, por ejemplo, según el ejemplo tonto que hemos hecho, la probabilidad que esté entre 1 y la probabilidad de tener un fuera de juego y 4 fuera de juego son mucho más grandes, perdón, 3 fuera de juego, son mucho más grandes que las otras 3, por lo que he puesto aquí. Si haces las cuentas en serio te dará otra cosa, seguramente, pero bueno, da igual. Lo que me interesa es ver que yo puedo ir haciendo esto, ¿ok? ¿De qué me doy cuenta? Si yo tengo un valor del que sea aquí, me puedo ir al valor de la función y ver cuánto vale, ¿no? Es que es muy fácil, ¿no? ¿Qué ocurre? En estos casos, también si me doy cuenta, ¿sí? Dependiendo del largo del intervalo que tenga aquí, yo podría ajustar esto, porque por ejemplo, en este caso, si me armo por ejemplo un cuadro aquí y tomo el área, ¿sí? ¿Cuánto vale esta área? 1 por 0,15. Ok, hasta ahí bien, ¿no? 1 por 0,15. Que en este caso el área correspondería con la probabilidad, justamente. ¿Pero esto es casualidad? Sí, porque tengo la base del intervalo 1, pero imagínate que ahora no es 1, sino 20. Entonces, para yo ajustar la probabilidad al área, que sería algo, por decirlo así, un poquito más fiable a la vista, porque me diría que el cuadro que tenga más pinturrajeado adentro es el que más probabilidad acumula adentro, ¿sí? Porque, por ejemplo, si la base es grande, entonces haciendo la altura más pequeña, me doy cuenta de que la probabilidad no es tan grande tampoco, para ese largo número de cosas. Entonces, esto es lo que se llama la función de masa. La función normal, ¿por qué? Porque sencillamente te dice la probabilidad de cada uno. Pero, ¿qué pasa si ahora yo digo, mira, quiero saber la probabilidad de que tenga 3 fuera de juego o menos? Pues entonces, ahora lo que puedo ir haciendo es hacerme otra función, que se la llama función acumulativa, que como bien dice su nombre, oh sorpresa, es acumulativa. Entonces, ¿qué le vamos a hacer a esta función? Esta función ahora va a tener propiedades un poco distintas. Porque ahora, aquí van a estar otra vez 0, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Hasta ahí bien, ¿no? Y ahora quien me va a decir la probabilidad es el valor propio de la función, ¿vale? Igual que como hacía antes, pero tiene diferencias. Aquí, por ejemplo, voy a poner 0,15, 0,20, 0,30, 0,50. Esto no está bien escalado, pero bueno, lo importante es que veas el problema. Ahora lo que me va a pasar es que yo quiero sacar la probabilidad acumulada hasta el punto que me interesa. Es decir, que cuando yo tenga este punto, si me voy al valor de la función, es la probabilidad de tener 5 o menos, en este caso. Entonces, por ejemplo, bueno, este 0, vamos a ponerlo aquí para que no haya confusiones.
Que sí, que está mal escalado, lo sé. Pero vamos a ponerlo aquí para que no haya confusiones. A la izquierda de 0, ¿cuál es la probabilidad de tener menos de 0 fuera de juego? Ninguna, porque o tiene 0 o tiene más de 0. Pero entonces, esto es 0. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a ocurrir? Entre 0 y 1, ¿sí? Ahora, mi función va a ir dando saltos hacia arriba, porque ahí tengo saltos discretos, que va a ser diferente de cuando tengamos una continua, porque la probabilidad ahora de 0 es, yo qué sé, 0,15, ¿ok? Entonces, 0 más 0,15 me da 0,15, ¿sí? Hasta ahora es igual. Diferencia, ahora la probabilidad de 1 dijimos que era 0,30. Entonces, si quiero sacar la probabilidad de 1 o 0, tengo que sacar la unión de los dos, y como son sucesos incompatibles entre ellos, porque o tienes 0 o tienes 1, no puedes tener los dos a la vez. Entonces, la probabilidad de la unión, o sea, de 0 unión 1, es simplemente la de 0 más la de 1. Sin más, ¿no? Porque la intersección está vacía. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? 0,15. Le voy a sumar la otra, que es 0,30. Entonces le va a quedar el 0,45. Entonces mi función va a dar un salto. Aquí tengo el punto gordo, porque la de 1 vale aquí y no aquí, hasta 2. ¿Sí, no? Ahora voy a hacer la de 2 a 3. Que entonces sería la de 2. Entonces ahora tengo que sumar la de 2 más la de 1 más la de 0. ¿Sí? Estamos en la misma, ¿no? Y así me voy a ir armando la función que va a ir subiendo de a poco. ¿Hasta qué número? Hasta 1. Porque si estos son todos los posibles escenarios que tengo, o sea, si solamente él hace 5, si Morata solamente hace 5 carreras y como mucho puede quedar en las 5 fuera de juego. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que quede en las 5, 4, 3, 2, 1 o 0? Todo, es la probabilidad entera. Entonces, la curva, perdón, mi recta, porque cuando tengo una variable discreta, tengo rectas, mi recta, ¿ves? Va a quedar en 1. Hasta ahí bien, ¿no? Entonces, dependiendo de si esto es más abrupto hacia arriba o más tendida la subida, podemos darnos cuenta de cómo va distribuyéndose la probabilidad a lo largo de toda nuestra mierda esta. Ahora vamos a distinguirlo de la continua. Porque, ¿qué estábamos haciendo aquí? Recordemos, porque ahora esto tenemos que llevárnoslo al mundo infinitesimal. Y ya que cuando nos llevamos algo al mundo infinitesimal, empiezan a pasar cositas. A ver, aquí la probabilidad lo hemos definido, si lo escalamos bien y todo esto, como el área. ¿Sí? Que lo sacábamos como el área de un cuadrado, ¿no? Y la cumulativa, lo que hacíamos era ir sumando todas las probabilidades, ¿no? Pi, 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 pi. ¿Por qué digo esto? Porque ahora nos tenemos que llevar esto a la forma continua. Muy bien. Ahora por ejemplo, vamos a tener aquí otro ejemplo bonito. Vamos a tomar, por ejemplo, en cuenta el minuto en que Morata cae en fuera de juego. ¿Bien? Que seguramente ese hombre habrá caído en fuera de juego en todos los minutos posibles, porque siempre están, porque insisto, siempre están fuera de juego. Entonces, ¿ahora qué digo? ¿Qué es lo que ocurre? Si, por ejemplo, yo digo, vale, ¿cuál es la probabilidad de que estén fuera de juego en el minuto 0? Ninguna, porque el partido no ha empezado, ya solo faltaría eso. Pero que sea, por ejemplo, entre 0 y 1. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Tiene que estar en el minuto 0 o en el minuto 1? No, porque puede caer en fuera de juego en el minuto 0,40 o en el minuto 0,20. Es decir, por sacar las probabilidades, teniendo datos experimentales, con datos numéricos teóricos y demás, estadísticas que maneja esa gente, no yo, puedo establecerme la probabilidad dando el valor a la función en cada punto. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, este es el minuto 0, este es el minuto 90. ¿Sí? Y estos son la cantidad de fueras de juego. 1, 2, 3, 4 y vamos a dejarlo hasta 5 como antes. ¿Bien? Entonces yo veo que, por ejemplo, el 0 es 0. Y... no sé hablar. Que en 0 es 0. Y a medida que el partido va avanzando, por ejemplo, ponte que él tiene mayor probabilidad hacia el medio tiempo. ¿Sí? Yo qué sé, no consideremos el medio tiempo, que si no se nos rompen dos funciones diferentes. Entonces pongamos que el partido es un continuo de 0 a 90, que es todo seguido. O sea, no consideramos el descanso, pero ponte que la mayor probabilidad está por aquí. O sea, que casi que más o menos aquí su probabilidad es máxima y es 0,3. Pero ¿qué pasa? En todo ese intervalo siempre tiene probabilidad, en cualquier segundo del partido.
No tiene que ser en 0, 1, 2, 3, 4, 5 minutos. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, la curva puede tener una apariencia tanto así. ¿Sí? Esta es mi curva de probabilidad. ¿En qué se diferencia de la discreta? Que esta función es continua. ¿Por qué ahora estoy trabajando con un intervalo en que puede pasar en cualquier instante? Es decir, no hay un número discreto, como son los fueras de juego, que es 0 fuera de juego, 1 fuera de juego, 2 fuera de juego, sino que ahora puede ser en cualquier segundo del partido. Puede ser en el minuto 3.37, en el minuto 4.58, no sé qué, y entonces, ciertamente podríamos decir que tenemos una variable discreta si lo dividimos en segundos, pero tenemos tantos segundos en un partido que mejor considerarlo una línea continua. O sea, porque las variaciones, ¿ves? Los cambios de las rayitas hacia arriba serían tan mínimos que al dibujarlo en una escala de minutos de partido... Espera, primero que todo, esto es la probabilidad, claro, aquí no puedo poner esto. 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 y 1. ¿Sí? Está bien, ¿no? Entonces, veo que mi probabilidad aquí es máxima, por ejemplo, en el minuto 45 de que sea 0,6. Pero entonces yo ahora digo, bien, ¿cuál es la probabilidad de que, por ejemplo, ahora me meta un gol, perdón, me caigan fuera de juego entre el minuto 30 y el 60? ¿Sí? Como esta función está lo que se llama normalizada, es decir, que el área bajo la curva total es 1, es decir, que toda la probabilidad está englobada aquí adentro, ¿sí? Por ejemplo, aquí pongamos que es 0 y aquí es 0, ¿sí? Entonces tenemos así, pum, 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 pum. Entonces ahora yo lo que tengo que sacar es el área que encuadra esto, ¿no? Sencillamente porque la probabilidad era el área, lo acabamos de decir hace un rato. ¿Qué pasa? Ahora no puedo aproximar con cuadraditos, porque ahora no tengo líneas rectas, tengo una curva. Bueno, si tienes suerte de que sea línea recta, pues allá tú, pero o que sea una recta y puedas sacar los triangulitos, cuadraditos y demás, pues muy bien. Pero la mayoría de las veces va a ser una asquerosa curva. ¿Y quién es esto? Vuelve a aparecer uno de nuestros amigos de siempre, la integral. Ponte que la función esta, que se le llama función de densidad, es f de x, donde x es el minuto del partido y f de x es la probabilidad, ¿sí? La probabilidad se va a encontrar dentro de esto. Es decir, que por ejemplo la probabilidad de que los fuera de juego se den entre el minuto 30 y el 60, aquí vendría una x, perdón, es la integral desde 30 hasta 60 de mi función, de f de x diferencial de x, ¿sí? ¿Que cuán porquería va a ser esa integral? Depende de la curva. Habrá una que son sencillitas, otras que habrá que hacer sustituciones, otras que habrá que integrar por partes, como hemos dado aquí en Integratón, te va a volar la cabeza. Y otras que ni siquiera se pueden integrar. Por ejemplo, tengo ahí una función de densidad de la función de aproximación probabilística normal, que es la campana de Gauss, que se basa en una función que es esta de aquí, ¿sí? Que si no sabían, esta función no se puede integrar como conocemos. Esta función no le puedo sacar una antiderivada y evaluarla, porque no existe. En términos de funciones elementales, que son la exponencial, el logaritmo, no sé qué, el seno, coseno, todo esto, no puedo encontrar una función tal que su derivada sea esta. ¿Bien? Entonces, sencillamente nada más se puede aproximar por métodos numéricos y tal. Pero como se dan cuenta, la integral es muy poderosa para esto. Para este tipo de cosas. Porque realmente lo que estamos haciendo aquí es... ¿Recuerdan cuando les dije que yo lo podría considerar un método discreto con variaciones de tiempo muy chiquititas e ir sumando todos los cuadraditos así y así, pero los cuadraditos tienen una longitud tal que tiende a cero? Esto es un diferencial de x. Diferencial de x. Y esto, lo que me queda es f de x, es el valor de la función en ese punto. ¿Y qué pasa? Como son tan pequeños, estamos ante una suma de cuadraditos infinitos, por decirlo así, de longitud muy pequeña, que es la suma de Riemann, que es la integral. Gracias, Riemann. Gracias por tanto y perdón por tan poco. Bueno, seguimos. Entonces, ahora digo, si quiero decir cuál es mi función de probabilidad, ponte que este círculo es perfecto. Se nos va la flapa y vamos a decir que el círculo es perfecto. Entonces, ¿quién es mi función f de x? Vamos a ver. Vale 0 hasta 0, ¿sí? O sea, 0 si x menor que 0, porque el partido no ha empezado. También va a ser 0 si x es mayor a 90.
porque no estamos considerando prórrogas, tiempos añadidos y demás. Es que, bueno, digamos que todos los partidos duran 90 clavados y ya está. Entonces, cuando se ha acabado el partido, ya no hay probabilidad de que caigan fuera de juego. Insisto, ya faltaría. Ya faltaría que cayesen fuera de juego yendo al vestuario. Que lo veo capaz. Y esto, por ejemplo, vamos a poner que es una semicircunferencia. 1 menos x cuadrado. Yo qué sé. Si x está entre 0 y 90. Como me la acabo de inventar, a lo mejor no está normalizada. Pero tendríamos que ver si el área que oculta la curva aquí abajo tiene que valer 1. Es decir, si la integral entre menos infinito, es decir, que es todo mi espacio, hasta más infinito, de mi función vale 1. ¿Sí? En este caso, ¿qué tenemos? Que de menos infinito a 0 vale 0. Entonces, me olvido del menos infinito y me llevo a 0. Lo mismo pasa aquí y cambio más infinito por 90 porque la probabilidad es 0. Entonces, el único trozo que me interesa de la función es este de aquí. ¿Bien? Por ejemplo, por poner cualquier cosa. Esta seguramente no está normalizada, vamos, tiene toda la pinta de que no. Pero añadiendo constantes y y todo esto, podemos ver que la función es de densidad. Eso es lo que significa chequear que una función sea de densidad. Que la integral entre todos los sitios donde puedo tener algún área distinta de 0, que la suma infinita, porque recordemos que la integral es una suma, me da 1. Bien, porque 1 es la probabilidad total. O sea, la probabilidad tiene que estar en alguna parte dentro de esta área. Ya sea aquí, 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 pero en toda esta mierda que está aquí, tiene que valer 1. ¿Está bien? No siempre vamos a tener funciones de densidad que tengan esta pinta. Por ejemplo, podemos tener, yo qué sé, la probabilidad de que pasando el tiempo, esa es f de t, la f de t me dice la duración de un bombillo. Yo qué sé, la duración de un bombillo sigue una cosa más o menos así. Yo qué sé. La duración aquí es 0. La probabilidad de que se te rompa, por ejemplo, es mínima. Y luego cada vez va creciendo así. Pero siempre va a haber probabilidad, porque ¿sabes? No va a haber un punto donde digo, aquí es imposible que se te rompa. O aquí es 100% posible que el bombillo esté roto. O sea, siempre puede haber una pequeña probabilidad de que no pase. No es como en el partido, que estoy restringiendo que si no tengo partido, no tengo fuera de juego. Eso está seguro. Pero cuando me voy acercando a infinito, a lo mejor aquí sí tengo una probabilidad. Entonces sí tendría que integrar mi función desde 0 hasta más infinito. Eso lo hemos dado ya en el vídeo de integrales. Te va a explotar la cabeza, se me ha apagado el foco otra vez, qué asco. Bueno, terminamos sin foco, ¿no? Sí. Bueno. O no, venga, voy a arreglarlo. Bien. Ahora digo, me interesaría hacer algo. Volver a hacer la probabilidad acumulada, ¿no? Porque me interesaría saber la probabilidad de que algo fuera menor que algo. ¿Sí? Y ver dónde se concentra la mayor cantidad de la misma. ¿Qué hacía cuando tenía la variable discreta? Sumaba las pequeñas probabilidades, que eran las pequeñas áreas. Porque eran muy fáciles de sumar. Pero ahora tengo que sumar todas las áreas, que es integrar, hasta cierto punto. Vamos a ver. Ponte que tengo mi función de densidad, esta de aquí. X f de x. ¿Sí? Que tiene una pinta más o menos así. Y aquí se va a infinito. Así, lejos. Muy lejos. Y aquí vale 0. ¿Bien? Ahora tengo que ver. ¿Qué cuenta tengo que hacer para sacar la probabilidad? Por ejemplo, esto lo voy a llamar t. Mira, vamos a cambiar un poquito la notación y vamos a llamarle t. ¿Sí? Solo por llamarle diferente. Realmente sigue siendo la misma variable. Tengo aquí un punto t. ¿Bien? Y esta función me va a decir la probabilidad de que esta función, de que esta área sea menor que t. ¿Sí? Entonces, si quiero sacar la probabilidad de que mi variable sea menor que t, tengo que sacar esta área, ¿no? Desde menos infinito. ¿Bien? Y si tengo alguna condición que me diga que desde menos infinito a 0 vale 0, pues será desde 0. O sea, desde donde tenga algún área distinta de 0. ¿Bien? Vamos a ver. Entonces, aquí
tendría que ir sumando todo esto, que es integral, hasta un valor determinado, que lo puedo ir moviendo, ¿sí? Porque este valor es el que va a ser mi variable de aquí. Es decir, si yo quiero sacarla, yo qué sé, la probabilidad de que x sea menor que 50 minutos, esto es de 0 a 90 minutos, por ejemplo, pues lo que hago es integrar desde 0 en este caso, que tendría que ser menos infinito, pero ya hemos dicho que el 0 vale 0, entonces de todo lo que está antes de 0 también vale 0, entonces no aporta la suma, la integral de 0 hasta 50 de f de x. Pero si quiero ahora no decir 50, sino verlo de un punto de vista genérico, es decir, un punto cualquiera t, pues integro hasta t, ¿sí? Y por el primer teorema fundamental del cálculo, tenemos que una integral de este estilo, o sea, una integral cuyo límite es un valor variable, es otra función con respecto a esa nueva variable, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahora esta función va a estar definida como la probabilidad acumulada, se sigue llamando acumulada, de la función de densidad. Es decir, el 0 va a tener 0, eso seguro. Ahora voy a ir subiendo, Entonces, esta probablemente vaya siendo una cuenta tal que así. Saco esta integral, la función esta la dibujo aquí, ¿sabes? Ya está. Esta a lo mejor va a ir subiendo así. Primero sube y sube cada vez más lento. Y después empieza a bajar. Pero como estoy sumando, significa que sube cada vez más lento. Entonces así, y termina en 1. Porque al sumar toda la probabilidad hasta infinito vale 1. Entonces significa que si esta área tengo que integrarla hasta infinito para que me dé 1, significa que el límite cuando t tiende a infinito de esta otra función tiene que ser 1, o si no, no es una función cumulativa, básicamente. Porque ahora no tengo que mirar el área, porque la integral ya la he hecho, pero para cualquier valor de t. Entonces, sencillamente, ahora lo que tengo que es coger esta expresión, que sería coger esta expresión e integrarla, y cambiar t por algún valor. Entonces, ahora sencillamente tengo que evaluar la función aquí. ¡Pum! Esta es la probabilidad de que x sea menor que t. Vamos a poner un punto b aquí, por ejemplo. Esto de aquí sería la probabilidad de que x sea menor que b. ¿Bien? ¿Y si quiero que sea mayor? Pues quiero que sea mayor. ¿Cuál es el problema? Si, por ejemplo, aquí tengo un punto A y quiero saber esta área de aquí, tengo dos opciones. Y quiero saber cuánto vale toda esta probabilidad, o sea, si quiero saber cuánto vale esto, pues sencillamente va a ser 1, que es la probabilidad total, porque toda la función, cuando la llevo a infinito, tiene que valer 1. Entonces sería 1 menos la probabilidad de que x sea menor que t. ¿Bien? Y realmente cuando usas la distribución normal, como la distribución normal usa esta función que no se puede integrar, los valores por métodos numéricos ya vienen insertados en tablas. Y recordemos que cuando dices lo de 1 menos lo que viene en la tabla, lo que viene en la tabla, estás haciendo esto. La diferencia es que con una función cuyos valores ya vienen predeterminados. ¿Bien? Porque la función de densidad está este valor de la integral, como no puedo evaluarlo para descubrir cuál es, sencillamente me lo vienen dado una tabla. Esto es 0,65, esto es 0,68, no sé qué, o cualquier mierda de ese estilo. Entonces, hemos terminado por el vídeo de esta semana. Muchas gracias por ver esto. Hasta luego.